Muy buenas, bienvenidos al nuevo vídeo del canal. Hoy simplemente vamos a hacer un vídeo bastante facilito, bastante sencillito, simplemente por algo que me habéis preguntado ya alguna vez. Lo contesté en el directo anterior del sábado, pero hoy lo voy a volver a recalcar y voy a hacer solamente un vídeo aparte, exclusivo para ello. De esta manera lo tenemos un poquito más claro y un sitio más concreto para definirlo. Y es la parte del Fibonacci, es cómo utilizo yo el Fibonacci, qué miro en el Fibonacci, cuándo lo utilizo, porque veis de vez en cuando lo utilizo, hay otras veces que no, hay veces que le doy más importancia. Hoy vamos a definir un poco el sentido, el por qué el Fibonacci, un poquito de dónde viene, pero de forma muy simple, muy rápida, y el qué parte es centrado en mi estrategia, cómo lo utilizo yo, ¿no? Entonces vamos al gráfico y vemos a ver qué realmente podemos sacarle de partido a esta herramienta, ¿no? Muy bien, pues aquí tenéis un poco la historia del Fibonacci, una sucesión de Fibonacci que es básicamente es una serie de números, una sucesión de números, como veis aquí, lo he puesto mismo en el Wikipedia por ponerlo en algún lado, ¿vale? Vamos a leer textualmente. Sucesión descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII, también conocido como Fibonacci, tiene numerosas aplicaciones en la ciencia de la computación, matemática y teoría de juegos. Pues ahora también le añadimos la parte del trading, ¿vale? También aparece configuraciones biológicas, como por ejemplo en la rama de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo, en las flores alcachofa y girasoles, en las inflorescencias del brécol romanesco, en la configuración de las piñas de las coníferas, en la reproducción de los conejos y en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas, ¿vale? Como veis, el problema, o digamos que lo que da el Fibonacci, por qué es tan importante, es porque se da en numerosas partes de la naturaleza, en numerosos sitios de la naturaleza, y es lo que le da tanta validez, ¿no? El hecho de que esté tan presente en casi cualquier sitio, ¿no? Por eso fue que cogió tanta importancia, ¿no? ¿Y qué se ha hecho? Pues si en toda la naturaleza tiene tantas aplicaciones, ¿por qué no llevarlo al trading, ¿no? Y eso fue un poco lo que alguien pensó en su momento, y lo único que hicieron fue aplicarlo en el Fibonacci. Vamos a centrarnos un poquito más en el Fibonacci, ¿no? Entonces, ¿qué pasamos? Ahora vamos aquí. ¿Cómo se calcula un Fibonacci? Un Fibonacci simplemente lo único que tenemos que hacer es cogemos el número 1 y al número 1, poniendo otro, lo único que hacemos es ir añadiendo sumas, es decir, cogemos los dos números anteriores y los sumamos, y a partir de ahí lo único que tenemos que ir haciendo es ir sumando, ¿vale? Como veis, este es el resultado de sumar 1 más 1, este es el resultado de sumar 2 más 1, siempre son los dos anteriores sumados, ¿vale? Y entonces de eso nos saldrá la serie de Fibonacci, ¿vale? Que son estos números de aquí, que como veis son estos mismos, ¿vale? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, tal, así, 1597, pues en la misma idea, como veis en 1597 lo tenemos aquí, yo lo único que he hecho es sacar más series, pero es lo mismo, ¿vale? El 2584 es la suma de 1597 más 987. Y así, ¿no? Vamos sumando. ¿Esto qué implica? Lo que implica es que con esta serie de números, lo que estamos buscando, lo que estamos intentando sacar en claro, es que esta serie de números se repiten mucho en la naturaleza. Pero, ¿qué pasa? Nosotros sobreextendemos esa importancia. ¿Cómo? Lo único que hacemos es sacar lo que para nosotros serían retrocesos o extensiones importantes. Y eso, como resulta, simplemente lo único que hacemos es dividir, en este caso para el retroceso, el número menor entre el mayor, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de aquí, si nosotros cogemos y dividimos el número, como veis aquí, el 3 entre el 2, nos da este dígito de aquí. Este de aquí sale entre el 3 y el 5. Este de aquí sale entre el 5 y el 8, ¿no? Y así vamos haciendo. ¿Qué pasa? Que como veis viendo he puesto numerosos decimales, pero de ahí todos los decimales acaban convergiendo ¿en qué? En una cifra. Como veis, el 61,8 acaba siendo un poco el dígito en el cual acaban todos, ¿no? De hecho, concretamente sería el 61,80, 33, 98, 875, ¿vale? Acabarían convergiendo un poco ahí. ¿Esto qué implica? Que si nos vamos al revés, es decir, en vez de dividir el pequeño entre el grande, lo que hacemos es el grande entre el pequeño, sacamos la extensión, es decir, vamos haciendo lo mismo y como veis aquí es lo mismo, ¿vale? En este caso sería al revés, el 3 entre el 2, pero así vamos haciendo nosotros todos los dígitos y nos va a salir que al revés, al final vamos convergiendo hasta llegar al 61,8. ¿Qué pasa? ¿Esto qué aplicación tiene o qué sentido tiene esto? Simplemente la única aplicación que tiene esto es para que a la hora de nosotros tener en cuenta un Fibonacci, nosotros estamos utilizando esto para después sacar lo que nosotros vamos viendo que son los valores normalizados, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros aquí a este valor de aquí nosotros le restáramos 1, ¿qué pasaría? Pues evidentemente 1 o el 100% menos esta cantidad que nosotros tenemos aquí, que es en la que converge, perdón que si lo pongo con fórmula casi mejor, y lo hacemos la resta, ¿qué nos sale? Nos sale el 38% famoso que también tenemos en los Fibonacci cuando nosotros hacemos la herramienta dentro de cualquier gráfico, ¿no? Como veis aquí he sacado un gráfico que es el valor donde acaban convergiendo, ¿no? Como veis aquí
va tendiendo hasta ese valor que hemos calculado, aquí el 61,8 y aquí lo mismo, pero al revés, ¿no? El 1,61 pues es lo mismo, ¿no? ¿Esto qué nos da? Pues veis que realmente es lo mismo, pero un poco al revés, realmente aquí sobreextendido, aquí simplemente es un retroceso. Pero si esto nosotros lo llevamos a la parte de gráfico, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos implica esto? ¿Qué implicaciones tiene? Pues como veis, nosotros lo único que hacemos con las extensiones de Fibonacci, eso siempre lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos varias, de hecho tenemos extensiones de Fibonacci, tenemos retrocesos de Fibonacci, que es lo que solemos nosotros aplicar. Después tenemos más tiempo, extensiones de tiempo de Fibonacci, tenemos varias aplicaciones de Fibonacci, pero siempre basado en los mismos números, ¿vale? ¿Qué implica esto? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos mirar los retrocesos, lo único que tenemos que ir cogiendo son pivotes. Por ejemplo, en este caso es de esta manera. Como ven, yo solamente utilizo los principales. ¿Por qué? Porque esos, digamos que estos son los que para mí tienen relevancia. ¿Hay más? Sí, hay muchos más. De hecho, hay dos más al menos que se suelen utilizar en los mercados. Yo no los utilizo porque para mí no son tan relevantes, ¿vale? Son el 23,6 y el 76,4, ¿vale? Estos valores también se suelen utilizar, también salen por la misma idea, pero ¿qué pasa? Para mí no son tan relevantes porque no suelen darse, aunque por ejemplo aquí, como veis, sí que lo respeta y estas cosas, pero realmente vendría desde aquí, por lo tanto ese retroceso tendríamos que calcularlo desde aquí, como veis lo respeta el TIC, desde ahí vuelve a generar otro impulso mayor, y sí que lo suele respetar, sí, pero no, para mí no es tan irrelevante, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí ya tenemos que tener varias consideraciones previas. ¿Cuáles? Vamos a empezar. Como ya sabéis, o lo que yo os he dicho, es el hecho de que nosotros tenemos en cuenta dentro de todo el movimiento, como veis, he cogido un primer impulso, muy obvio, que se ve a simple vista, ¿no? Un mínimo en el cual el mercado empieza a subir, hacemos un máximo, hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Qué calculamos? Nosotros tenemos en cuenta que tenemos 38, 50, 61 como valores principales y después tenemos un 23 o un 76, que son los valores un poco más extremos, ¿no? ¿Qué pasa? Consideración primera que yo tengo en cuenta, esta la saqué de Álvaro. Álvaro Precision, esta es una de las reglas que dice cualquier retroceso que rompa el 61,8, ¿vale? Anula el movimiento tendencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es, en el momento que este movimiento, si nosotros tenemos aquí un movimiento alcista, pero este movimiento hubiera acabado rompiendo este 61, al menos de momento me anula este movimiento alcista, es decir, ahora mismo estaríamos un poco equilibrados en fuerza. Me habéis visto decir muchas veces en los directos que cuando pierde el 61, para mí ese movimiento tendencial y seguir impulsándose al alza ya se desvanece por el hecho de haber perdido el 61, porque si el mercado ha sido capaz de bajar tanto, lo más normal es que pueda seguir bajando. Entonces hay que tener cuidado cuando el mercado rompe ese 61. En este caso no pasa, en este caso llegamos a la segunda configuración. ¿Qué pasa en este caso? Que es que el mercado, o vamos a ponerle mejor los inversores para que lo entendáis un poco mejor, tienen más probabilidad o cogen más intención, por decirlo de alguna manera, o intención, en el 50%, ¿vale? Y este es el valor más o menos que generalmente el mercado suele tomar, que es el 50%. Esto, por ejemplo, aquí, como veis, lo respeta el TIC y desde el 50% se impulsa. Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos que tener en cuenta otra consideración más. ¿Cuál? Que aquí ya entran los institucionales, saben estas cosas, ¿no? ¿Qué implica que los institucionales sepan esto? Que evidentemente, como evidentemente el mercado sabe que los inversores o lo que estamos invirtiendo o los minoristas estamos situados en torno al 50%, el hecho de que el mercado venga a visitar una zona por debajo del 61 y desde ahí empezar el movimiento alcista es muy factible. De hecho, se da muchas veces, sobre todo en el Nasdaq. ¿Por qué? Porque estos movimientos lo que provocan es que vaya cogiendo el mercado liquidez, porque el mercado sabe que aquí alguien se va a meter compra. Lo saben desde aquí, lo saben en el momento de que el mercado empieza a bajar, empiezan ellos mismos a provocar el movimiento bajista. Ellos saben que si cogen un 50% del movimiento, como ven, no hace falta tener un Fibonacci para eso. Sabemos que un 50% es la mitad, entonces a partir de ahí lo único que hacemos es, en ese momento, generalmente los minoristas van a entrar porque ahí les estará dando un movimiento de Fibonacci muy interesante para seguir subiendo. ¿Eso qué pasa? Como el inversor institucional lo sabe, este tipo de niveles los suele manipular mucho. Por eso suele sobreextender muchas veces al 61, lo vuelve a subir, o a lo mejor no llega, se queda en el 38 y vuelve a subir, porque sabe que en el 50 van a entrar, prefiere que no entren y se van solos.
Este tipo de cosas se manipulan, por lo tanto hay que tener mucha conciencia de este tipo de cosas, ¿no? Y a partir de esto, lo único que hacemos que es que seguir manteniendo este tipo de niveles, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, si lo sobreextendiéramos del todo, ¿qué tenemos? Que de momento el mercado se queda lateralizando en esta zona, pero de momento no ha hecho un retroceso importante, ¿no? Que es lo que yo llevo diciendo mucho tiempo. ¿Qué implica? Que de momento el mercado, para poder corregir, sobre todo en este movimiento alcista tan grande, tendría que venir a corregir, al menos ir a visitar esta zona, que será lo normal. Que como veis, para los que normalmente suelen operar con máximos y mínimos, esta sería muy buena zona para volver a comprarse, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque aquí esto es una zona de anterior máximo, el cual si lo viera a visitar no sería una mala zona para volver a empezar el movimiento alcista, ¿no? ¿Esto qué nos da? Nos da la posibilidad de que cuando llegue a esta zona o el mercado inicie una corrección o un mercado bajista, también hay mucha probabilidad de que el mercado cuando venga aquí pueda manipularlo porque saben que hay mucho minorista situado aquí, ¿vale? Saben que hay mucho minorista situado aquí y lo único que hacen es manipularlo, rompen el stop porque ellos se van a posicionar con stop por aquí abajo y una vez que han tirado todos los stops, vuelven, se posicionan y ya se van. O incluso pueden manipularlo de nuevo antes de irse. ¿Cómo lo manipulan de nuevo? Pues vuelven a hacer otro mínimo menor y desde ahí ya suben y se van. Entonces, este tipo de cosas sé que tendrás muy en cuenta. Por eso yo no tiendo a entrar directamente al mercado. Me espero a ver qué reacción tiene ahí, si realmente el mercado quiere comprarse desde ahí o no. ¿Vale? Este tipo de cosas hay que tendrás en cuenta antes de poder entrar al mercado. No entrar directamente a lo bruto porque normalmente nos podemos comer una manipulación. Y los niveles de Fibonacci son muy, muy interesantes para manipulaciones, precisamente por eso. Porque el mercado o los institucionales saben que el minorista los utiliza de forma muy habitual y muy recurrente, ¿vale? Por lo tanto, mucho ojo con este tipo de niveles. ¿Para qué lo utilizo yo? Sobre todo, como veis en el gráfico de 15 minutos, para tener en cuenta esos niveles a los cuales puede visitar, pero como nosotros también tenemos niveles de compra y venta, yo lo que voy haciendo es priorizando siempre niveles de compra y venta, tengo un Fibonacci que me vaya dando esos niveles que puedan ser interesantes a la hora de invertir. Por lo tanto, yo lo único que hago es eso, ¿vale? Tener en cuenta niveles de Fibonacci, pero siempre priorizando los niveles de compra y venta que ya hemos hecho en el canal y el que no, que recurra a los vídeos de la lista de Price Action para que dentro de ella pueda ver qué es un precio de compra, cómo se calcula y qué es un precio de venta y cómo se calcula, ¿vale? Por lo tanto, espero que os haya quedado claro y esto sería un poco la explicación del Fibonacci y cómo lo utilizo yo. Muy bien, ¿vale? Como veis no es nada complicado, simplemente lo único que tenemos en cuenta, en mi caso al menos, es los tres niveles más importantes, el 50% porque es donde más suele estar funcionando sobre todo el minorista o la parte más pequeña de toda la inversión, y el 38 y el 61 porque son los niveles que por Fibonacci suelen ser los más representativos. Recordad lo que he dicho antes, ¿vale? Son niveles que son muy manipulados porque el mercado sabe que nos posicionamos ahí, por lo tanto, no os adelantéis, no busquéis niveles de Fibonacci y desde ahí entramos directamente, no. Habrá muchas veces que coja, toque el nivel y se vaya, perfecto, pues que se vaya sin nosotros. Pero mirar primero cómo reacciona el mercado, si realmente aparece esa demanda o esa oferta que nosotros estamos esperando, ¿no? Si venimos, por ejemplo, en caso de que venimos bajando, tenemos que esperar que resulte que haya demanda en ese precio, ¿no? Que nos salga por Fibonacci. Si no aparece demanda ahí, es muy probable que siga rompiendo y baje. Por lo tanto, vamos a esperar ese tipo de detalles para poder que no nos cojan un poco de imprevisto, ¿no? El hecho de que nos cojan por anticipados y nos tenemos un stop que no tiene necesidad de que nos vayamos con él, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado con estos niveles, sí que los utilizo, sí que los tengo en cuenta, pero tampoco es algo que vayamos a tener la fiabilidad 100% de que nos va a funcionar. Por lo tanto, mucho cuidado, pero es algo que podemos utilizar, es una herramienta muy útil y por lo tanto, como tal, la podemos utilizar, ¿vale? Por lo demás, nada, dejamos por aquí como siempre el vídeo, pero primero dejaré por aquí la parte de suscripción y después de eso sí que dejaremos la parte de lista de reproducción para que sigáis viendo vídeos, mirando y reproduciendo lo que nosotros estamos haciendo aquí día a día con el Price Action que yo utilizo, ¿vale? Por lo demás, nada, un saludo y buenas noches, buenas tardes y buenos días.